Bueno, profe, mi nombre es Raúl Soto y voy a terminar de presentarle la segunda parte del proyecto de demanda de una unidad. Ya mi compañero le habrá hablado sobre el proceso de aplicar despacho económico a todos los distintos casos, que en total debieron haber sido 20, que bueno, prácticamente son 15 porque hay dos intervalos en los cuales la demanda de carga es igual. Así que bueno, pasamos a lo que voy a hablar y bueno, en el intervalo número 3 hay una particularidad. Esa la voy a explicar más a detalle aquí. También vamos a hablar de la determinación de costos, que ya es una vez que se obtienen las potencias del sistema, ya podemos determinar qué tan costoso es nuestra solución. Después vamos a pasar a la obtención o a cómo se debe ordenar una tabla de costos operativos. Después vamos a explicar la tabla de costos de transición, que hace referencia a cuando se conecta o cuando se desconecta un generador, es decir, cuando pasamos de una combinación a otra. Después están los costos de transición, el algoritmo de la ruta más económica. Eh, Existen varios métodos y vamos a explicar el que se aplicó para este ejercicio. Bueno, la particularidad del intervalo 3, vamos a hablar del análisis de la carga, que tiene una particularidad con respecto a los generadores, cómo se aplicó despacho económico y las consideraciones. Aquí podemos ver que para las cargas tenemos, bueno, profe, disculpe por piratear un poquito el video, pero es que se me olvidó insertar la tabla de potencias mínimas de los generadores. Podemos ver que todos tienen la potencia mínima, la cual es de 50 megavatios. Ahora, ¿qué pasa con la carga? Que en este intervalo de 12 a 6 de la tarde, vemos que las cargas solo llegan a... O sea, la demanda de la carga es de 200 megavoltiamperes, los cuales son en vatios son menores debido al factor de potencia de 0,8. Son como 173 vatios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros solo tenemos combinaciones en las cuales se elimina un solo generador, em, va a pasar que para, por ejemplo, la combinación número 5 en la cual tenemos todos los generadores, la suma de esas potencias mínimas va a ser mayor a los 200 megavoltiamperios, que por ponerlo en 200 megavatios, para hacerla más para simplificar un poco el punto de vista. Em, Llegamos a la suma de los generadores en la combinación 5 es de 250 megavatios. ¿Qué pasa? Que vamos a estar entregando potencia de más. Ahora, para la combinación número 4, eh, estaríamos entregando justamente 200 megavatios. Pero, recordando que es incluso inferior a los 200 megavatios, sabemos que es- va a volver a sobrar potencia en el sistema. Entonces, vemos que si se tienen tanto 5 como... Disculpe, profe, es que se paró la computadora un momento, me asusté. Si se tienen tanto 5 como 4 generadores, va a sobrar potencia en el sistema. Por lo que al momento de aplicar despacho económico, va a haber un pequeño detalle que tenemos que considerar. Puesto que, como veremos más adelante, bueno, aquí están un poco las mediciones. eh, Aquí están. Ok. Para las mediciones que se obtuvieron del flujo de carga, vemos los valores de corriente. Ok.
Los valores, también se midieron los valores de voltaje, pero no son tan relevantes como las corrientes. Aquí están las potencias. PT, a ver, para explicar un poco esto, estas son las potencias de los generadores que se asignaron en etapa. Esta es la potencia que asignó, que salió reflejada en el etap para el generador 1. Esta es la obtenida mediante el despacho económico ideal, y esta es la diferencia entre estas dos potencias. Esta es la suma de las potencias de los generadores, y es importante resaltar aquí que la potencia que se debe utilizar al momento de aplicar despacho económico real es la potencia que entregan los generadores en el análisis PQ. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los generadores están considerando las pérdidas, porque los generadores no solo satisfacen lo que les demanda la carga, sino lo que les demandan aquellas resistencias de pérdidas y aquellas reactancias que, si bien no se toman en cuenta porque son megavatios. Entonces, resumen, se debe considerar las potencias de los generadores, no la de las cargas. Bueno, pasamos a explicar cómo se aplicó despacho económico en este caso particular. En este... Ay, se ve muy mal. En esta imagen podemos observar cómo es el algoritmo normalmente que se aplica, o el algoritmo que se aplicó, mejor dicho, para el cálculo de todos los puntos de operación posibles. Como podemos ver aquí, el primer paso es escoger el punto de operación, que vendría siendo K y J, donde I es la combinación y J es el intervalo. K va a ser, digamos, nuestra iteración. Yo la llamaré en este momento iteración, pero en realidad describe el nodo que el nodo que define la combinación y el intervalo. Entonces vemos que a lo que escogemos ese punto aplicamos despacho económico ideal para luego determinar qué potencias van a ser las óptimas para insertar en nuestro análisis de flujo PQ, y de esta manera obtener los mejores resultados posibles en el despacho económico real. Esto se hace con la finalidad de que al momento de aplicar despacho económico real se obtenga la solución con la menor cantidad de iteraciones. Por eso es que también nuestro punto inicial va a ser el mismo que se obtuvo en el despacho económico ideal. Entonces, una vez realizado este proceso, que ya mi compañero habrá explicado, se pasa a evaluar si hay potencias negativas en el resultado. Ahora es aquí donde viene el punto más importante, más resaltante, que cuando la potencia da negativa, el procedimiento que se realiza es que se asigna la potencia mínima, tal como la mostramos en las tablas anteriores, que es de 50 megavatios. Claro, al generador que dio como negativo se le asigna la potencia mínima. Al momento se apaga para volver a aplicar despacho económico real y así volver a calcular las potencias negativas. Ahora, ¿qué se hizo en este procedimiento? Particular para el intervalo 3. Pues al momento de que las potencias eran negativas, se tomó en cuenta como cero. Se tomó en cuenta como cero y no se hizo como en el caso pasado, en el que si bien no se tomaba en cuenta en las matrices de conexión, es decir, se eliminaba cualquier consideración de corriente saliente
generador que diese negativo, no se eliminaba no se reducía la barra, ¿verdad? En este caso sí se redujo la barra para aquellos generadores que dieran negativo, porque los estamos considerando, si dan negativo sencillamente es como si estuviesen totalmente apagados, desconectados. Básicamente es como si fuese otra combinación, una combinación en la que tenemos no un generador menos, sino más de uno, es decir, pueden ser dos, pueden ser tres, y bueno, como veremos en este caso casi siempre es mejor operar con un solo generador, por lo que, bueno, se pueden eliminar los cuatro, es lo que quiero decir. Entonces ya eso sería una combinación diferente, no formaría parte de X1, de X2, de X3, X4 y X5. Sin embargo, no va a ser ningún tipo de problema para nuestra solución de ruta más económica, como veremos más adelante. Una vez que ya obtenemos la potencia definitiva, que no es negativa, ya hemos determinado el costo mínimo de nuestra iteración. Ahora lo que vamos a preguntarnos es si ya hemos evaluado todos los costos de nuestros puntos, de nuestro punto, de nuestra combinación slash intervalo. Una vez que se hayan evaluado todas, pasamos a armar la tabla de costos y también armamos la tabla de transición, que si bien no es necesariamente calcularla en ese paso, se puede calcular en cualquier paso. Es importante tenerla en cuenta para el algoritmo de la ruta más corta. Aquí podemos ver los resultados obtenidos para la combinación número 5. En la combinación número 5, en donde se aplicó primeramente despacho económico real en todas las combinaciones, o sea, en la combinación definida como X5, y vemos cómo dio como ay, dio como negativo el generador 2, el generador 3 y el generador 4. Ahora, ¿qué se hizo? Se apagaron completamente, es decir, por lo general se le resta 50 o 50 por generador negativo a la potencia total del cálculo, eh, y se vuelve a aplicar, pero en este caso no se le resta 50. Esa es la consideración, no se le resta 50, por lo que la suma de todos los elementos que se encuentran en nuestra matriz es, bueno, como le decía, profe, lo que pasa es que disculpe, pero estoy probando eh, una modo de vista en PowerPoint, que cuando se apagaban los generadores, eh, eh, cuando daban negativo los generadores sencillamente se apagaban, y por eso es que la suma de estas potencias, de todas estas potencias, va a ser igual al resultado de esta, que es esta. O sea, aquí en la suma de todas estas potencias va a ser 173.9, y aquí también va a ser 173.9. ¿Por qué? Porque no se le restó 50 megavatios, porque no se apagó el generador, que digo, no se puso el mínimo, sino que se apagó. Eso es lo que quise decir, disculpe, pero me cuesta un poco probar con el PowerPoint. Bueno, este fue el resultado. Se obtuvo en solo dos iteraciones para la combinación X5. Para la combinación X4 se obtuvo en una sola iteración. El generador 1 es el que va a estar activo. Para la combinación 3 va a ser el generador número... profe, disculpe, creo que aquí
Por alguna razón iteré dos veces, pero en realidad el resultado ya se obtuvo en la primera, que se va a utilizar el generador número uno y todos los demás se apagan. Aquí se van a trabajar con el generador número... No, profe, disculpe, había puesto una tabla que no era, ya la corregí y lo que sucede es que en realidad vemos que el que da negativo es el generador número uno, por lo tanto se apaga y se vuelve a aplicar despacho económico. Aquí da negativo. El generador en este caso sería, recordando que en X3 se apaga el generador número 4, vamos a tener que si el último que vamos a tener que el último elemento significa el generador número 5. Profe, una vez más, qué pena, de verdad. Usted sabe que a veces uno se da cuenta de los detalles cuando está en operación. Y bueno, se lo voy a dejar así porque ya van 12 minutos de video y no lo pienso cortar. Así que bueno, espero bastante empatía de su parte. Bueno, me había equivocado en cuanto a los valores también de la segunda iteración. Lo que pasa aquí es que se elimina primero el generador número 1 y después se elimina el número 2 y el número 3. Por lo tanto, el último es el generador número 5. Ese es el que va a operar en el caso de esta combinación, con esta potencia, que como le digo, no cambia. Para la combinación número 2 va a ser lo mismo, recordando que en esta combinación se apaga el generador número 3 y aquí se apaga el generador número 2. Vemos que la solución aquí es una vez más generador 1 completamente suministrando y el generador 1 una vez más completamente suministrando, por lo que al parecer la vía más económica es alimentar por el generador número 1, pero ya eso lo veremos más adelante. Entonces aquí tenemos las consideraciones en resumen y básicamente, como estaba diciendo anteriormente, cuando una potencia da negativa se hace cero. Si da negativa se considera una combinación particular en donde hay más de un generador apagado. Y bueno, para lo importante de considerar cuántos generadores estén apagados o no, es más que todo por el costo de transición, porque tendríamos, si pasamos de una combinación en la que tenemos todos los generadores a una combinación en la que solo tenemos un solo generador, tenemos que apagarlo y después cuando salgamos de ahí, para el próximo intervalo tendremos que prenderlos, por lo que es un costo adicional que hay que considerar. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta para el próximo, para los costos, o para el, mejor dicho, para el algoritmo de la ruta más corta, la ruta más económica. Bien, en este punto pasaremos a explicar cómo se determina el costo en dólares a partir de las potencias determinadas en el despacho económico de cada punto. Si bien recordamos de nuestro algoritmo, podemos visualizar que una vez evaluadas todas las iteraciones, se procede a armar la tabla de costos, lo que quiere decir que tenemos que pasar todas esas potencias a dólares. Entonces, esta es la curva que describe el incremento del costo en función de la potencia. Como podemos observar, es una función cuadrática, por lo que al aumentar la potencia en pequeños tramos, el costo va a aumentar de manera muy proporcional. Claro, depende de las variables A, B y C, que son las constantes de costo que describen el comportamiento de la curva. Cada generador tiene unas constantes de costo diferentes, por lo que no es igual asignarle una potencia, no va a ser igual de costoso asignarle una potencia X al generador 1, por ejemplo, que asignársela al generador 2.
Entre ellos dos van a tener distintos costos. Claramente esta es la principal razón por la que hacemos despacho económico. Eh, pero bueno, era importante aclararlo porque esta es la que se aplicó para la determinación de los costos que vemos a continuación. Bien, aquí tenemos en este tramo tenemos todas las potencias que se determinaron con el algoritmo, y aquí al lado tenemos el costo asociado a, a cada potencia asignada. Y podemos ver que el resultado final es el que está resaltado en amarillo, que vendría siendo la suma de todos los costos que tenemos en cada generador. Vemos que para cada intervalo, en cada combinación se tienen distintos costos, y bueno, con estos resultados podemos armar la matriz de costos operativos, la cual se puso en dichos colores, en los colores que vemos en pantalla, para diferenciar, para que sean más fáciles de digerir visualmente. Esta no es todavía la matriz de costos final, sino un poco para relacionar la potencia total que se tiene en el intervalo 1 y combinación 1, porque vemos que para distintas combinaciones tenemos distintas potencias. En principio deberían ser las mismas potencias porque estamos tratando del mismo sistema, pero al tratarlas de simular en etapa y al considerar al simular las combinaciones en etapa y al tratar las cargas como cargas no fijas, no son constantes, sino que varían en función del voltaje que le llega a la barra, entonces claramente dependiendo de la combinación van a tener un voltaje u otro, por ende va a tener una potencia u otra. Esta es la razón por la que se tiene en cada combinación una potencia distinta, y a principio esta no es la mejor forma de evaluar porque no se toma en cuenta la misma potencia. Y es que si nosotros tenemos que, por ejemplo, como podemos apreciar aquí, en la combinación X1 para el intervalo 1, vemos que tenemos una potencia de 592. Sin embargo, en la combinación X2 tenemos una potencia de 667. Son como 70, 80 megavatios adicionales. Y bueno, ya no va a ser cuestión de la curva que describe el generador en función de los costos. Ya no va a ser en función de eso, sino que obviamente al tener más potencia, al brindar más potencia, va a ser más costoso. Se podría pensar que esa potencia se ve en aumento porque en esa combinación las pérdidas son mayores, pero no es el caso, porque para la combinación X1 la carga, la potencia que le llega a las cargas es menor. Eso, o sea, que en la combinación X2 las cargas están recibiendo mayor potencia, por lo que no es cuestión de pérdida, sino que entre una combinación y otra varía la potencia que consumen las cargas. Claramente se debe a las pérdidas de potencia, pero es un punto un poco redundante, donde no es donde habría que analizar y determinar de quién es cuál es el causante. Bien, ahora pasaremos a explicar un poco cómo se organiza
esta información. Vemos que aquí todavía no es el paso final, aquí solo tenemos la matriz de costos acompañado de la potencia total que se demanda en cada caso. Cabe destacar que se puso ese color para diferenciar mejor visualmente, para que sea más agradable de digerir. Primeramente, vemos que tenemos la combinación x1 para el intervalo número 1. Podemos observar la principal razón por la cual me pareció importante colocar las potencias. En cada combinación tenemos distintas potencias y no debería ser el caso porque el sistema es el mismo y la potencia que demandan las cargas es la misma. Sin embargo, al tratarse de cargas que no son estáticas, sino que varían en función de la barra, del voltaje que tenemos en la barra, entonces se puede explicar un poco mejor esta variación de potencia. Claramente, en cada combinación, las pérdidas van a estar distribuidas de una forma distinta y cada barra va a tener un voltaje distinto en cada carga. Entonces, se podría pensar que la principal razón del costo es que una combinación es sencillamente más económica que otra, pero no. Vemos que la diferencia entre una combinación y otra en cuanto a la potencia, si hablamos del caso de la combinación X1 y X2, es de 80 megavatios. Entonces, podemos ver cómo se refleja esa diferencia de potencia, de costos en los datos. Entonces, es una situación bastante paradójica, se podría decir, porque si le buscamos una razón al incremento, a la variación de potencia entre una combinación y otra, tenemos que, para que la carga consuma más, tendríamos que tener mejor voltaje. Y para que tengamos mejor voltaje, tienen que haber menos pérdidas. Entonces, eso quiere decir que si la carga está consumiendo más potencia que otra, o dicho de otra forma, si una combinación está consumiendo más potencia que otra, es porque las cargas están consumiendo más potencia en una combinación que en otra. Es decir, el voltaje en las barras, en este caso de X2, el voltaje en las barras de X2 es mejor, es decir, se acerca al nominal, al 100% o al 1 en PU. Mientras que en el caso 1, como las pérdidas son mayores, el voltaje en las barras es menor y por lo tanto las cargas no consumen lo que necesitan. Entonces, este criterio de análisis por costos no viene siendo totalmente el ideal, el perfecto, el más querido, porque vemos que si bien se reduce el costo, las cargas no están siendo satisfechas, no se han satisfecho, no se satisface la necesidad de las cargas. Entonces, es un criterio que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, como nuestro objetivo es aplicar un algoritmo que sencillamente determine la ruta más corta, se va a determinar sencillamente la menos costosa, por lo que no importa si las cargas están siendo satisfacidas o no. Bien, entonces aquí dejo una mejor apreciación de los datos.
resulta que me había equivocado en estos datos, puesto que no eran, anteriormente los tenía con los costos, tomando en consideración la constante de costos C, que se refiere a cuando el generador es una constante que no varía en función de la potencia, que hace referencia a sencillamente el costo bien sea de los operadores que están ahí, aunque no se está, sin importar si hay mucha potencia o no, los operadores van a estar ahí. Y bueno, ese tipo de costos que no varían en función de la potencia. Sencillamente los hice cero y ahora el resultado es diferente. Sin embargo, la proporción más o menos se mantiene. Bien, este es nuestro punto final de la matriz de interés y la cual vamos a evaluar. Para determinar cuál es la ruta más corta, vamos a explicar entonces los algoritmos. La tabla de costos de transición se deriva del costo que tiene cada paso, es decir, pasar de una combinación a otra, puesto que, por ejemplo, la combinación X2 apaga el generador 3 y la combinación X1 apaga el generador 2. Entonces, si queremos pasar de la combinación X2, si queremos pasar de la combinación, es decir, si queremos pasar de la combinación número X3, número X1, tendríamos que considerar entonces el costo por, estábamos de X2 a X1, entonces tendremos que considerar el costo por inicialmente encender el generador número 3 y después el costo por apagar el generador número 2. Entonces se sumarían los dos costos. Esto es lo que representa la tabla. En este caso la dirección es, este es el punto de inicio y este es el punto final. Entonces podemos ver que pasar de X2 a X1 tiene este costo. Obviamente pasar, por ejemplo, de X1 a X2 va a tener un costo diferente porque no es el mismo el costo de encendido que el costo de apagado. Por lo que si estos dos varían, se van a tener distintos costos, sencillamente. Esa es la dirección y la explicación de esta sencilla tabla, la cual se determinó con... disculpe, profe, pero había olvidado agregar esta tabla. Bueno, como decía, esta tabla se obtiene con esta tabla, la cual deberíamos ya conocer de antemano antes de realizar un proyecto de este tipo. Sencillamente eso. Ahora, pasaremos a explicar el algoritmo de la ruta más corta. Para esto se lograron identificar tres algoritmos. El algoritmo de Dijkstra, difícil de pronunciar. Luego está la programación dinámica, que es la que se utiliza en el Granger y es la que utiliza el profesor César para resolverlo en MATLAB. Y después está el relajador de Lagrange, el cual encontré en un artículo científico, un artículo parecido a una tesis, en la cual buscaba resolver el problema de tener que realizar muchos cálculos para, para determinar la ruta más corta, puesto que la programación dinámica realiza una gran cantidad de cálculos, pues el relajador de Lagrange disminuye mucho esos cálculos. Y pues bueno, esto puede ser un problema cuando se tiene una vasta cantidad de data, o no digamos de data, cuando se quieren hacer análisis de este tipo para menores intervalos de tiempo. En este momento nosotros lo hicimos para 4 intervalos, pero si lo quisiéramos hacer para 24, es decir, lo que dura un día, un intervalo por hora, o incluso si lo quisiéramos hacer por minuto, entonces tendríamos 60 por hora,
y esos 60 habría que multiplicarlos por 24, pues tendremos una gran cantidad de intervalos y sería con la programación dinámica muy complicado de lograr. Por lo que, claro, y si se aumenta la cantidad de generadores también, si se tiene, ahorita se tienen 5, pero en los sistemas de potencia reales se tienen como mínimo 20, pero son una gran cantidad de generadores. Entonces, bueno, pasaremos a explicar. Y bueno, una vez demostrado cómo se realiza el procedimiento para cada intervalo, ya hemos determinado todos los nodos que entran en los nodos más económicos para el intervalo 2. Vamos ahora a determinar, o sea, con este mismo procedimiento podemos determinar ya todos los nodos sin tanto repetimiento, sin tanta repetición. Aquí vemos cuál ha sido los nodos más económicos para llegar al punto X5. Lo he llamado así por ponerle cualquier nombre, que viene siendo nuestro final, nuestra decisión final. Bueno, el algoritmo nos indica que la ruta más corta se obtiene para ese camino, para esa trayectoria. Cabe destacar que en la programación dinámica se toman en cuenta las 625 posibles trayectorias. Aquí podemos ver que no se toman tantas, se toman, de hecho, no se puede estimar cuántas se tienen, porque sencillamente las trayectorias que se obtienen son aquellas que sencillamente finalizan. Por ejemplo, podemos ver que de X0 a X11 y nada más entra esta, y a lo que pasa de X11 pasa a X12, pero ahí muere. Ya para pasar a otro intervalo ya vendría siendo una solución muy costosa, por lo que ahí muere. En cambio, bueno, en cambio no. También sucede al momento de pasar de X31, de la combinación 3 a la combinación 3, vemos que es la solución más económica, pero a partir de ahí ya no se vuelve más económica. No así para la combinación número 4, que por lo visto es la más económica, porque es la que más soluciones tiende a ser la más económica en todos los nodos entrantes. Tiende a ser siempre la más económica en todos los nodos entrantes. Además, aquí podemos ver que para el intervalo 3, todos los nodos, todas las trayectorias provienen de la combinación 4. Es decir, la combinación 4 por lo visto es la más económica. Es la que más nos conviene estar. Recordando que esto se puede deber a que la combinación X4 no tenga tantas pérdidas, que la carga no demande suficiente potencia, porque las barras donde está la carga no tienen suficiente voltaje. Recordemos que a menor voltaje, menor demanda de potencia tendrá la carga. Así que, si bien es la más económica, no siempre debe ser la más viable desde este punto de vista, desde este análisis que hemos hecho. Bien, como decía, la solución más económica sería esta, tomando siempre la combinación 4 para todos los intervalos, con un costo total de $190,000 con $899,26. Bien, aquí se obtienen todas las iteraciones. Vemos que los que están resaltados en amarillo son aquellas soluciones, son aquellas trayectorias permanentes, aquellos nodos permanentes. Como podemos ver en el nodo X13, ¿verdad? Que vendría siendo este nodo que está aquí.
la solución más barata es cuando viene desde el nodo X. Bueno, es que no estoy mostrando. Para el punto x13, ¿verdad? Que vendría siendo la combinación 1 en el intervalo 3. Vemos que el nodo más económico es el que viene desde la combinación 4 en el intervalo 2. Entonces, bueno, así se repite para todas las combinaciones en el intervalo 3. Nos indica que la más económica es la de la combinación número 4. Al igual para el intervalo número 4, o sea, pasar del 3 al 4 siempre va a ser más económico partir de la combinación número 4. Entonces, bueno, ahora, la programación dinámica. Según el Granger, este es el método que se emplea comúnmente para determinar la demanda de una unidad. Es un poco riguroso porque es necesario primeramente aplicar despacho económico, pero de manera continua. Es decir, nosotros al momento de aplicar despacho económico y al momento de aplicar el algoritmo hemos hecho una pausa. Es decir, primero calculamos despacho económico, primero aplicamos despacho económico y después hicimos la determinación de la ruta más económica. Sin embargo, ellos combinan el método de despacho económico iterando al mismo tiempo con el algoritmo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo tenemos la capacidad? Pues por el momento no, puesto que el objetivo es sencillamente esclarecer cómo es el procedimiento de cada uno de las etapas. Bien, ya habíamos explicado cómo fue el de despacho económico, ahora estamos explicando cómo es el algoritmo. Sin embargo, además de eso, es un pequeño detalle nada más. El algoritmo tiene un método, una particularidad con respecto a la de el de Dijkstra. Y es que, como dije anteriormente, este toma en cuenta todas las trayectorias posibles. Bien, pasamos a la siguiente lámina donde hemos tomado el código que nos mostraba el profesor y lo hemos analizado, porque sinceramente en esta imagen, en mi persona, no logro entenderlo al 100%, pero bueno, sé que el método viene de ahí. A ver, ok. Primeramente, en nuestro código vamos a insertar los costos operativos, que vendría siendo la tabla que ya habíamos realizado anteriormente. Esta tabla. Bueno, okay. Vendría siendo esta tabla. La vamos a insertar en nuestro código de MATLAB, tal cual como está aquí presente. Eh, las filas vendrían siendo representadas por las combinaciones y las columnas vendrían siendo representadas por los intervalos. Bien. Los costos de transición también son una parte fundamental, por lo que también los tomamos en cuenta para el algoritmo. Bien. Después de insertar los datos, pasamos al precálculo. Pues lo que hacemos aquí es determinar cuántas combinaciones y cuántos intervalos hay según los datos que hemos insertado. Pues ya nosotros sabemos que hay 5 combinaciones y que hay 4 intervalos. Pero una forma de decírselo, una forma sencilla, una forma rápida de indicárselo al código, a MATLAB, es sencillamente determinar el tamaño de la matriz, puesto que este representa precisamente las combinaciones y intervalos, la redundancia. Entonces, bueno, las trayectorias posibles que vamos a tener para analizar se calculan elevando, bueno, a ver, es como una tabla de la verdad en la que mientras más mientras más bits tenemos, por así decirlo,
mientras más entradas tenemos, más, más, en el caso de las tablas de la verdad, más combinaciones tendremos. Eh, la proporción de aumento de las combinaciones, hablando en términos de tabla de la verdad, no es una proporción, digamos, pequeña. Es una proporción potencial, exponencial, mejor dicho. Sí, exponencial. En la que, como podemos ver aquí, tenemos las combinaciones y dichas combinaciones están elevadas al número de intervalos. Por lo que mientras más intervalos tenemos, la escala de las trayectorias posibles se va a multiplicar una vez más por el número de combinaciones. O sea, serían increíblemente prolongadas la cantidad de cálculo que tendríamos que hacer. Recordemos que este método toma cada una de las trayectorias y las calcula, ¿okay? Como diremos más adelante. Entonces, bueno, en este caso es lo que hacemos. Sencillamente determinamos el número de trayectorias y que se determina de esta manera. Combinaciones elevado al número de intervalos. Bien. Ahora, lo que hacemos en el siguiente paso es crear una matriz en donde aparezcan todos los intervalos posibles, especificando todos los intervalos, perdón, ¿no? Todas las trayectorias posibles, indicando con un 1 para la combinación número 1 bueno, ya déjame mostrarle aquí. Esto es lo que necesitaba mostrar. Esta es la matriz que vamos a crear con el código anteriormente mostrado. Podemos ver que cada trayectoria, por ejemplo, tomemos esta, que no se muestra en pantalla. Bueno, profe, disculpe, pero es que por andarle dando las teclas, no sé qué le pasó a la computadora. Se cerró absolutamente todo, el PowerPoint dejó de funcionar y no se guardó nada de lo que hice en la presentación. Gracias a Dios ya grabé todas las láminas que tenía que grabar, porque si no hubiera dejado la exposición en ese punto. Y bueno, disculpe una vez más por las interrupciones. Como le estaba diciendo, la programación dinámica, en el código creamos esta matriz que nos va a ayudar a evaluar las trayectorias en un número de costos. A ver, por ejemplo, lo que tenemos aquí es la trayectoria en la que empezáramos desde la combinación 5. A ver, aquí no se ve, ok. En la primera fila vemos que partimos de la combinación 5, después vamos a la 1, después vamos a la 3, después vamos a la 2. Esa sería una trayectoria. Sin embargo, eso es como verlo en forma nodal, ¿sí? Como habíamos explicado anteriormente. Así que ya no tengo las láminas, no las puedo mostrar, pero imaginemos que estábamos en el nodo número 5 y sencillamente nos pasamos al nodo número 1 y después pasamos al nodo número 3 y después finalmente al nodo número 2. Esto obviamente se saltaba con el algoritmo de Dijkstra, ya que solamente pasábamos por aquellos nodos que ya eran los más cortos, los más económicos. Entonces, bueno, de esta manera podemos evaluar, nos podemos mover, digámoslo así, dentro de la matriz de costos con mayor facilidad. Una vez obtenida esa matriz, ya evaluamos lo que vienen siendo las trayectorias en costos,
cuanto a números, en cuanto a valores monetarios. Okay. Tenemos primero que costos, trayectoria. Vamos a crear esa matriz, la cual la vamos a llenar de ceros. Costos, trayectorias, va a ser nuestra matriz que va a acumular el costo asociado a cada trayectoria. Es decir, recordemos que la matriz que habíamos realizado anteriormente, eh, esta matriz va a tener tantas filas como trayectorias posibles tengamos. Por lo tanto, si son 625 trayectorias posibles, entonces vamos a tener que la matriz va a tener ese tamaño en cuanto a filas. Okay. Esto quiere decir que también vamos a tener 625 costos totales. Costos totales asociados a dicha trayectoria, a la trayectoria evaluada. Por lo tanto, esta matriz costo-trayectoria solamente va a incluir el costo total, ya una vez hecha la suma que representaría el pasar por toda la trayectoria completa. Entonces sería un vector columna, un vector columna de 625 filas, para destacar. No es nada pequeño. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros hacemos es evaluar, es literalmente movernos a través de cada elemento de la matriz de costos operativos y se lo vamos añadiendo a nuestra matriz de costos de trayectorias hasta de manera, o sea, esta suma es dirigida por la matriz de trayectorias. Bien, me enredo un poco, pero bueno, ya en este punto no voy a cortar el video. Disculpe, profe, ya es muy tarde, pero el punto a destacar aquí, ¿cierto? Es que en este método se van a evaluar las 625 trayectorias, es decir, que vamos a tener que calcular 625 costos. Eso no pasaba en nuestro algoritmo de Dijkstra, que a pesar de ser hecho a mano, evaluaba mucho, requería mucho menos cálculo. Entonces, en cuanto a selección de método, si estamos en un punto en el que no se tiene más tiempo, sería mucho mejor elegir el algoritmo de programación dinámica, puesto que no son tantos ni las combinaciones ni los intervalos. Podría ser mucho más prolongado. Pero al ser de un tamaño manejable, perfectamente podemos tomar este sin ningún tipo de problema. Y además que el algoritmo de Dijkstra es un poco, realizarlo a mano es un poco engorroso, por lo que la única manera de que sea práctico el método de Dijkstra es que se realice en código, se programe de una manera automática. Ahora, es un poco complicado porque primeramente hay que organizar la matriz de tal forma, tal como lo hicimos aquí en este método, que organizamos una matriz en la cual tenemos las trayectorias, es decir, las trayectorias indicadas por combinación. En el caso del algoritmo de Dijkstra tendremos que hacer algo similar. Y bueno, adicional a eso tendríamos que hacer algunos condicionales para evaluar entre intervalo e intervalo cuál es el nodo más económico y después pasar a evaluar el próximo intervalo y no tener que hacer todas las trayectorias posibles, todas las trayectorias tal como lo hicimos aquí.
En conclusión, la programación dinámica, si no se tiene el recurso ya preestablecido del algoritmo de Castra en MATLAB o en cualquier lenguaje de programación, es mejor aplicar la programación dinámica. Pero si se tiene tiempo, es preferible invertir en un código para el Castra, y así cuando tengamos más generadores no tengamos problemas al momento de procesar todos estos cálculos. Bien. Falta un método que viene siendo el método del relajador lagrangiano. Es un método que encontré por internet, que precisamente buscaba resolver este problema de la programación dinámica, que de verdad son demasiados los cálculos. A ver, tenemos 4 intervalos. Por lo general se evalúan 24 intervalos por día. No es ni una milésima aparte las trayectorias posibles que teníamos en este caso a las que tendríamos si hiciéramos 24 intervalos. Sería una completa locura. Por lo que evaluar todas las trayectorias posibles requeriría una gran cantidad de tiempo. Y bueno, vamos a pasar a explicar un poco lo que hacen en ese estudio. Y bueno, profe, aquí tengo finalmente el método de relación lagrangiana. Esta es la ubicación en la que lo encontré y me gustaría explicárselo mejor de esta manera y no en PowerPoint, puesto que me parece más didáctico, más preciso. Bueno, aquí dicen que algunas desventajas que tiene el método lagrangiano, que provoca alguna divergencia y bueno, como que no es el más preciso, pero que debido a la reducción del esfuerzo o el tiempo computacional para llegar a la solución, vale la pena dicha divergencia. Tampoco es tan notable, pero bueno, existe. En cuanto a la formulación matemática, sinceramente es demasiado compleja como para yo intentar aplicarla, pero aquí está de cierta forma la deducción. Empezando describiendo la función objetivo que van a minimizar, la describen de esta manera. Obviamente es una sumatoria de NP, que NP vendría siendo el número de periodos, es decir, los intervalos, NU el número de unidades, y F sub I sería la función de costo de la unidad. Y bueno, U sub I vendría siendo el estado de operación de una unidad en el periodo T. Entonces, bueno, es un poco compleja, la verdad, como para intentar entenderla y aplicarla. Pero bueno, aquí están algunas. Este es el costo de arranque, que vendría siendo similar al costo de encendido. No hablan sobre el costo de apagado, pero sí hablan del costo de encendido de una unidad. Así que bueno, la función, aquí tienen algunas restricciones al momento de calcular la función objetivo. Que obviamente números como t deben ser enteros, debe llegar hasta np, que es el número de periodos. Los límites de generación están establecidos por esta ecuación y bueno, son restricciones que se deben de tener en cuenta al momento de aplicar este método. Aquí está un poco más a profundidad después de que terminan de explicar el significado de las variables. Aquí intentan aplicarlo y bueno, la verdad no sabría cómo aplicarlo, pero se ve un poco diferente al método. Bueno, si usted está interesado, le puedo pasar el link. Si es que no conoce este método ya de por sí.
Bueno, aquí lo que hacen es la tercera parte, la única parte que de verdad entendí, que es que utilizan en, después de haber aplicado, tal como nosotros lo habíamos hecho, el método de despacho económico real para todos los intervalos y todas las combinaciones posibles, determina el costo asociado a cada generador. O por lo menos en esta parte determina cuál es la potencia. Bueno, no, mentira, mentira. Esta es la demanda y esta es, este es el verdadero despacho económico. Disculpe. Este es el verdadero despacho económico. Ya va. Eh, Profe, disculpe, deme un chance para recapitular. Debería borrar el video y volverlo a explicar, pero bueno, 4 minutos en los que me parece que dije cosas importantes, por lo tanto no me gustaría volverlo a grabar. Recapitulo. En la tabla número 1 vemos la data de potencias nominales de cada generador. Vemos que son 26 generadores. 26 generadores. Cada uno tiene su potencia máxima y su potencia, perdón, su potencia mínima y su potencia máxima. Aquí tenemos los costos, las constantes de costos asociadas a la ecuación que describe la potencia del generador en función del costo. Entonces, bueno. Eh, Ahora, estos son los parámetros de operación que, bueno, alfa, beta y tau son más que todo variables que representan el arranque, tal como podemos ver aquí. Beta vendría siendo el costo de arranque en frío. Tau vendría siendo la constante de tiempo que representa la rapidez con la cual la unidad I se enfría. Y alfa vendría siendo el coeficiente compuesto por el costo personal al arrancar la planta, más el costo de mantenimiento del equipo de la unidad. Es decir, son costos asociados al arranque, más que la operación es al encendido y al apagado, y bueno, cualquier tipo de costo asociado al generador que no sea el mismo costo de operación. ¿Sí? Entonces, bueno, después tenemos la demanda pronosticada en cada periodo. Esto, tal como nosotros lo habíamos hecho en el nuestro, nosotros lo teníamos que de 1 a 6 de la tarde era de 12 a 6 de la mañana era una demanda constante, se comportaba de manera totalmente lineal durante esas 6 horas. Bueno, aquí hace lo mismo, pero durante 1 hora. Consideran que la carga es totalmente constante durante 1 hora. Y bueno, ese estudio lo habrán hecho de manera estadística. No dice de dónde se saca, pero bueno, si se lee más a profundidad se puede entender. El asunto es que lo dividen en 24 intervalos. Y bien, aquí tenemos algunos resultados de la simulación ya después de haber aplicado el método de Lagrangiano. Aquí podemos ver, y bueno, aquí podemos ver que el resultado que nos arroja la simulación no es un costo más, no es directamente costo, sino que nos entrega cuál es la potencia óptima para entregar a cada hora. Obviamente cada potencia tiene un costo asociado, por lo que si bien no es potencia es indirectamente un costo. Pero ya en esta tabla ya se ha determinado que es la ruta más corta de entre todas las posibles. Entonces, bueno, vemos que solo muestran algunas de las horas. Por ejemplo, hora 1, hora 4, hora 12 y hora 18 y hasta la 24. Vemos que la suma de esta potencia es igual a la demanda
en la hora 24, por lo que la manera más económica es asignando estas potencias. Lo podemos observar. Bien, finalmente tenemos el costo marginal del sistema, que vendría siendo pasar dichas potencias a, a dólares, sencillamente. Eh, Podemos ver que tenemos un promedio de $20,000. Pues, comparado con el que nosotros teníamos, es bastante más económico. Bueno, esto es. Bueno, en conclusión, este es otro método en el cual calcula la ruta más corta solo con 308 iteraciones con un valor en la brecha de dualidad de 0,0 y el costo económico de unidades asignadas. La solución primal fue de 700. Ok, esta es la solución primal. Vale destacar. Esta es la solución primal. Esto que está aquí es sencillamente un promedio de los dólares por hora, por periodo. Es decir, que sí, es el promedio. Sin embargo, la suma de todas esas horas vendría siendo esta. 743 millones de dólares. Ahora, la de nosotros llegó a alrededor de los 180,000 dólares. Es bastante diferente, pero bueno, la demanda no es igual. Obviamente aquí a ellos les demandan 2000 megavatios por hora. Es una gran cantidad. Bueno, aquí se puede ver el PDF, cómo determina la ruta más corta a través de otro algoritmo. Y bueno, profe, la verdad es que disculpen por la baja calidad, pero lo quise realizar de la mejor manera y al final, por andar buscando la perfección, al final encontré más imperfección. Pero bueno, me siento satisfecho porque por lo menos encontré este método, el cual me parece bastante interesante. Y bueno, profe, espero que les sirva de algo este último detalle y nada. Espero que esté bien la solución y que haya entendido, se haya quedado claro el algoritmo de Dijkstra. Y bueno, si usted lo puede pasar a código en MATLAB, sería genial. Pero, bueno, profe, un saludo.